que a veces nos hace asustar, forma para nosotros una emergencia. Si bien dermatología, en este caso, dicen que es una especialidad tranquila, bueno, nosotros que nos dedicamos a la parte clínica, pues tenemos estas emergencias, ¿no? Que nos ponen de los inmediatos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de estas reacciones necesarias con medicamentos. El libro está todo lo que tienen que saber y algunas cosas que les voy a mostrar aquí, que ya tienen. Entonces, al hablar de reacciones a medicamentos, pues la definición, como siempre se dice en todas las clases, definiciones importantes, clasificación. Entonces, estas dermatosis pueden ser o pueden abarcar lo que es la piel, mucosas y algunos alimentos. Está causada por el efecto nocivo de diversas sustancias. Generalmente hablamos, si es el título, reacciones a medicamentos, pues generalmente por medicamentos. Penetran en el organismo por diferentes vías, vía oral, inhalatoria, parenteral o algunas veces tópica. Y obviamente vamos a hablar de lo que es la toxicodermia. En la epidemiología, pues no existen datos de su prevalencia en grandes niveles en la infancia. La administración frecuente en el grupo de pacientes en niños empiezan, sobre todo en pacientes que también son hospitalizados. Las tasas de reacción específicas más del 5% y están reportadas a antibióticos de entre el 1 al 8%. En cuanto a la etiología, pues tenemos los grupos farmacológicos, los factores predisponentes e infecciones que se van a sumar a esto. Grupos farmacológicos, antibióticos beta-lactámicos, aminoglucósidos que estarían formando en una primera línea de importancia, las sulfas. Las sulfas muchas veces hemos visto reacciones muy abruptas por las sulfas, ¿no? Los antiiniciales, la fenitoína, la carbamazepina, analgésicos, fenilbutazona, aspirina, las piracenolonas, estos son importantes, ¿no? Y también entraría ahí la penicilina. Los factores predisponentes, se dice por una predominancia es más en el sexo femenino. Y una de las cosas importantes es esta polimedicación que les voy a contar en el caso clínico. Enfermedades subyacentes, propiedades farmacológicas y vía de administración del medicamento y las infecciones que pueden estar sumándose, virales, virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, el HIV, que van a formar parte, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta sobre todo la predisposición genética, alteraciones del metabolismo detoxificador farmacológico y dentro de esto también importa mucho el sistema inmune. Por eso es que estas reacciones están mediadas por mecanismos tipo 1 y tipo 4, que generalmente son las inmunológicas, pero podemos tener reacciones no inmunológicas o sobredosificación, teratogenicidad e interacciones, acumulación, que pueden estar involucradas en este tipo de reacciones inmunológicas. Los tipos de toxicodermias inmunológicas, hablamos de estas reacciones de hipersensibilidad, el ICOM. La 1 está mediada por la inmunoglobulina E. Entonces se produce porque esta inmunoglobulina E va a estimular los factores inflamatorios, sobre todo los mastocitos y los basófilos, van a producir ciertas lesiones que son agudas, como la urticaria, la angioedema, que es una complicación, la anafilaxia, que es complicación, que sabemos, y muchos de estos grupos mediados por IgE generalmente asocian antibióticos, principalmente la penicilina. El grupo 2 son las citotóxicas, anticuerpos de inmunoglobulina T y M en sujetos sensibilizados van a dirigirse a antígenos de la superficie celular. Entonces, ¿qué va a hacer? Un estímulo va a desencadenar la cascada del complemento y al desencadenar va a haber lisis celular.
Entonces aquí en la citotóxica, como dice su nombre, por toxicidad y muerte celular, vamos a tener las anemias hemolíticas. También podría ser, por ejemplo, por la penicilina. La 3 está mediada por inmunocomplejos. La unión de estos anticuerpos IgG y IgM contra antígenos circulantes van a activar la vía de complemento. Son muy diferentes, entonces aquí activa y aquí hace la lisis celular. Y cuando activan estos inmunocomplejos podemos ver todos los tipos de vasculitis. Y la 4, que es la reacción de hipersensibilidad retardada. Reacciones celulares y la participación de anticuerpos que requieran una sensibilización previa. Aquí podemos ver la retardada, dermatitis de contacto, alérgica y la fotoalérgica. Entonces vemos y seguimos dando vueltas con este mecanismo inmunológico y no inmunológico. No inmunológico sobre dosificación, reacción cumulativa, toxicidad, efectos facultativos, la homeostasis biológica, interacción farmacológica y reacciones alcálicas. Por eso es que muchos han visto dar dos grupos, los de tipo A y los de tipo B. Los de tipo A generalmente farmacológicas, dosis dependiente, previsibles y comunes. Las de tipo B, hipersensibilidad, imprevisible sincrasia, dosis independientes, impredecibles y raras. Entonces ahí se divide este tipo de reacciones, ¿no? Si sabemos que el paciente es alérgico a la penicilina, pues no le vamos a dar. Pero si no sabemos, ¿no? Independientemente a lo que nosotros dosifiquemos, pongamos la de 1.200.000 o la de 2.400.000, pues la reacción va a ser algo que no vamos a esperar nosotros, impredecibles, ¿no? Y no se presenta comúnmente en mucha gente, sino que suelen ser raras estas. Entonces, por eso van a diferenciarse las de tipo A y las de tipo B. La historia de todas estas toxicodermias pues ya data desde hace muchos años, ¿no? Donde han ido analizando y viendo cómo se van a manifestar. En 1930 hubo una fiebre medicamentosa, ¿no? Hablábamos de un mononucleosiforme, ¿no? Que estaba asociado a una reacción viral, pero todo esto era mezclado entre cuantos síntomas, entre cuantas formas clínicas, y atribuían a este síndrome de hipersensibilidad generalmente por las sulfas y la fenilcoina. Las sulfas, en este caso, en 1930, han tenido un apogeo, un auge, ¿no? Por todas las enfermedades que habían aparecido, etcétera, sobre todo las IgS. En 1959, pues Halstein habla de una reacción medicamentosa como un linfoma, por eso decía parecido a un pseudolinfoma. Los linfomas para nosotros son afectación en patologías que vienen en el placer sanguíneo. Entonces decían que la clínica se va a producir un pseudolinfoma producido por drogas. Bueno, sumándose a todo esto, en 1988 ya con todas las reacciones que habían establecido, ya hablo de este síndrome de hipersensibilidad a los anticonvulsiváticos. Entonces ahí ya se vieron ciertas características que ya iban a ser. En 96 Boque hablaron del 3, ¿no? Que es la reacción medicamentosa con eosinofilia, y intenta que este GRES también unifique los criterios a todos estos tipos de reacciones que habían sido descritos. Los mecanismos de hipersensibilidad a fármacos y modelos de estimulación a células T, sabemos por qué hay una estimulación inmunológica. Entonces se habla que químicamente los reactivos actenos van a unirse a estas moléculas metabolizadas y van a producir esta reacción, ¿no? Con los proactenos. Entonces ya estos proactenos se van a unir a una proteína transformadora, donde van a formar los neoantígenos que van a ser procesados por estas células T. Y se activa inmediatamente el sistema inmunológico. Entonces los fármacos
además estos inmunogénicos activan lo que es todo el sistema inmunológico, lo que son las células T. Entonces se habla de presentación del medicamento a las células T por esta vía apténica, no apténica, forman los proaptenos para que se desencadene toda esta reacción inmunológica. Por eso se dice que vamos a tener una reacción inmediata, donde vamos a ver unas pequeñas máculas o pápulas, donde empieza ya la reacción inmunológica, la activación de los CD4, CD8, luego va a venir a una electrodermia y posteriormente podemos ver ya las lesiones establecidas. ¿Cómo se identifica el agente causal? Entonces hay que ver por parámetros, definitivo, probable, improbable, y también existen variables en este caso para poder identificar el agente causal. Entonces, dentro de las variables, experiencia previa del medicamento, sí, yo sé que la penicilina produce reacciones, entonces tengo que hacer una prueba de sensibilización. ¿Cómo voy a hacer? Voy a poner 0.05 ml en el antebrazo para que forme una voz, si forma o no forma, ahí voy a saber si este paciente es sensible. Entonces, esta experiencia nos lleva a analizar y obviamente a ponernos, digamos, estas metas para que podamos utilizar. El antecedente sensibilizante y el patrón de reacción cutánea, por lo tanto, es importante. Candidatos etiológicos alternativos o factores. Bien, tengo un paciente que necesita recibir medicamentos, pero lastimosamente está con una infección, una faringoamigdalitis estreptocócica. Entonces tengo que ver si esto me va a, esta reacción de infección va a tener una reacción cruzada tal vez con el medicamento que le voy a poner por otra razón. Entonces podemos analizar, ¿no?, si hay una infección, qué drogas vamos a utilizar o está utilizando, porque no hay un sinergismo o un antagonismo, si el paciente tiene algún tumor o es un paciente que ya está establecido desde su niñez que es monotópico. Sabemos que A es sí, topos, lugar, la TOPIA ha llevado dermatosis reaccionales. Entonces todo eso se va a analizar. La relación temporal de eventos, ahí va entre la administración de la droga y el inicio. Es que esto, le he puesto este medicamento, por ejemplo, de una cefalosporina, pero este paciente tiene prurito desde hace un año atrás, entonces no está pues asociado al medicamento. Entonces ese tipo de análisis es muy importante. Niveles del medicamento se da generalmente con dosis alta o acumulativa. Suspensión del medicamento. Entonces tengo esta alergia, sí, doctora, me ha empezado a coser el cuerpo, entonces ¿qué le parece si suspendemos, controlaremos unos 2 días y viene para que lo vean? Sí, doctora, se me ha bajado totalmente. Entonces ahí vemos la asociación. Entonces es mejor el cuadro o improbable si no lo hace. La reiniciación del medicamento, la reexposición previa a la información definitiva. Muy bien, ha bajado ese esposo, ¿qué tal si volvemos a empezar? Y obviamente con observación. Entonces todos esos parámetros son importantes y luego vamos a ver las clínicas. El compromiso cutáneo de esas reacciones medicamentosas van a ser el 90%. Algunas veces se van a presentar con exantema morbilliforme maculopapuloso, que van a seguir de fiebre de 38 a 40, que van a anteceder a una manifestación sistémica. Entonces, este exantema es como cerrar. Puede afectar cara, puede haber edema, conjuntivitis, afectar a troncos y extremidades. Este exantema puede mirar a que tengo lesiones como rochas, corosiones eristematosas aisladas, pueden cambiar a una eritrodermia, que significa eritrodermia, que ya todo el cuerpo se vuelve rojo de descamación. Entonces hace esta descamación una dermatitis exfoliativa o descamativa. El prurito
puede ser variable de moderado a severo. Este aspecto descamativo puede durar varias veces después de la introducción del fármaco. Es lo que ayer me decía una paciente: doctora, he iniciado este medicamento, lo he suspendido, pero me molesta, tengo escozor, mi piel está seca, mis poros se rasgan. Siempre después de una reacción hay esa descamación, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Qué son las escamas? Es la desecación. Pero también estas escamas es porque el ciclo celular ha acelerado, que ha habido una aceleración de este queratinocito donde la capa córnea pues ha deshidratado, no ha habido esa retención de agua y entonces empieza la descamación. Entonces, sí sabemos que en la psoriasis, por ejemplo, hay grandes descamaciones de la piel, y esto también habla y enfoca lo que es el ciclo celular que está acelerado. Normalmente nuestra piel se descama o hay ese recambio celular hasta los 28 días, pero cuando hay una alteración entre 7 a 10 días puede acelerar ese recambio y puede haber esa descamación. Entonces, esto puede durar varias semanas. Las formas clínicas en exantema, generalizado, dermatitis eczematosa, exfoliativa, eritrodermia, neoplasia, medio, necrolitis epidérmica tóxica o pseudolipoma. Estos cuadros clínicos de las toxicodermis, la más leve hacia la más, digamos, fuerte, como son estas que vamos a ver si no me medio, necrolitis epidérmica tóxica, etc. Entonces empezamos. He hablado y he repetido de este exantema. Este es el exantema maculopapular, donde tenemos micropápulas confluentes o diseminadas que van a abarcar una gran parte del cuerpo, ¿no? Entonces el prurito, la electrodermia que se va a empezar a marcar, es importante estas micropápulas. Este es el exantema maculopapular. Y vemos en nuestras escenas cómo se van formando estas lesiones, ¿no? Se pueden a concluir o cuál es el diferente. Ahí vemos el tema maculopapular, pica, salen sus granitos. Entonces eso es lo que refieren los pacientes. Urticaria. Recuerden que la urticaria también está presente en las dermatosis funcionales. ¿Por qué les digo tanto eso? Porque hace un capítulo que ustedes han llevado, ¿no es cierto?, donde el síntoma es el prurito y el signo es el eczema. Y en las reaccionales han hablado de atopía, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, prurigo, urticaria y vigorosa. La urticaria es la formación de abonos. ¿Y qué es el abono? ¿Qué es el abono? El garrón. Elevación de la piel. ¿Perdón? Es una elevación de la piel con contenido, puede ser líquido, con contenido, puede ser líquido o otro contenido. Ah, cierto. Claro. Se dice que hay un edema transitorio, ¿no es cierto? Sí. Que nosotros podemos hacer la lipopresión y puede desaparecer y después limpiarse. O bien si frotamos, se produce también otras ronchas al frotar y que se llama ese signo. Muchas veces viene el paciente: doctora, le cuento que estaba lleno de ronchas, pero ve, justo he venido al médico y no tengo. La desapareció. Anoche estaba lleno. Muy bien, entonces vamos a comprobar si tiene esa reacción. Agarramos, frotamos la piel, esperamos de 1 hasta 10 segundos y empieza a aparecer la roncha. ¿Qué se llama ese signo? Soy tamaño o lo que se presente aquí. Pero el signo sería la dieta, pero los pacientes se van a frotar. Siempre van a tener que hacer eso cuando vengan y el doctor le cuento que tengo una alergia, pero si alguien me está pasando, veremos qué está sucediendo.
Dermografismo. Ay, bien, entonces también hay como parte de toxicidad estas aplicarias producidas por todos, ¿no? Ahí está, una presencia toxicaria, cosas que se van dispersando. Bien, de otra forma, ahí está. Bien, vasculitis, ¿no? Extravasación sanguínea, hay una alteración del endotelio vascular y estos por factores inflamatorios y inmunológicos. Entonces vamos a tener infecciones, ¿no? Que no van a desaparecer a la infección, que más bien van a tener la tendencia a diseminarse o confluir en placas, ¿no? La vascular. El tema aquí, donde dice doctora, me sale una mancha y vemos cuál es la primera. Generalmente vemos una que se circunscrita donde ya vamos bien. Yo he visto mucho esto por las ultras, el eritema fijo pigmentado. También podría estar dentro como diagnóstico de las discromías, ¿no? Entonces empieza a pigmentar. Algunos lugares que pueden ser muy telos, pero empiezan. Eritema polimorfo, dado por el clotrimazol, desfenilganoína, carbamazepina, etc. Y lo característico es cuando es menor, antes que ya empiece a diseminar y hablar con un dato eritema polimorfo mayor, pues hablamos de este signo que se llama, como ven aquí, característico del eritema polimorfo. ¿Y eso es en Diana? O tiro blanco, ¿no ven? Ahí vemos cómo se va formando. Bien. Otro tipo de actuaciones. Necrólisis epidérmica tóxica. Eso ya es una emergencia donde van a producirse ampollas, ¿no? Y van a empezar estas ampollas a hacer, ¿no? A desprender a nivel de la piel. Este es el negro, necrólisis epidérmica tóxica. También podemos tener reacciones por fotosensibilidad. Pacientes que toman medicación, por ejemplo, estas fenotiazidas, tetracyclinas, diuréticos, antidepresivos, etcétera, pues van a estar expuestos al sol, van a producir este tipo de lesiones, que es más por fotosensibilidad o pigmentaciones que van a manifestar. La clínica extracutánea, vamos a ver linfadenopatías, hepatotoxicidad, siempre hay que ver las linfadenopatías, sobre todo cervicales, y ver la hepatotoxicidad, eso también nos limita a poder actuar así con rapidez si tenemos esta hepatotoxicidad, ¿no? Con transaminases elevadas, con patas alcalinas, y vemos un síndrome entérico asociado, ¿no? Hablar, pensar en una colestasis intrahepatic. Hematológico, el 50% de sus pacientes tienen eosinofilia, cromocitopenia, linfocitosis atípicas, anemias, etc. Gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, que es importante. 30% de la alteración renal por el hálito menor, por ejemplo, por una hematuria microscópica, proteinuria, leucocituria aséptica y aumento de la creatinina, donde aquí nos va a estar alarmando. En el pulmón, 15%, las neumonías, el síndrome de distrés respiratorio y cardíaco, vamos a tener vasculitis, otros cardíaco, vasculitis, hipertensión, transitorio, diabetes mellitus también. Entonces siempre hay que pensar en grande cuando tenemos una toxidermia o una reacción medicamentosa. Y vamos a ver que la fiebre es muy importante en nuestros pacientes, ¿no? La erupción cutánea, la linfadenopatía y la fase hepática. Obviamente no dejar de lado toda esta revisión. Entonces ustedes van a tener un paciente con fiebre, con una erupción cutánea, pidan pruebas, es importante, revisen ganglios, etcétera, van a determinar el grado de preocupación. Y algo que es bien importante y es frecuente que hemos visto, los anticonvulsivantes, ¿no? Los anticonvulsivantes pueden dar una clínica, por eso ha sido descrita el pseudolinfoma, lo que les digo, en 1986, que puede dar una clínica a un linfoma cutáneo de células T o B. Linfoma y es una enfermedad sanguínea, es un cáncer. Dan casos de superposición
¿no? Entonces, la mayoría simulan un linfoma tipo micocystingoide, que es una patología ya mayor para nosotros. Pueden empezar esto hasta 2 años después de haber usado, ¿no? Tener un periodo de latencia. Por eso es importante ver estos pacientes que es frecuente el uso de carbamazepina y dantoína. Y puede ceder si se suspende el cuadro. Y da esto, ¿no? Nódulos o placas que siempre se van a diseminar en todo el cuerpo y pigmentadas. Es importante este cuadro. En sí, en todo, el diagnóstico clínico es importante, en todas las epidemias debe grado de afectación, ¿no? De pruebas epicutaneas que pueden realizarse 2 o 3 meses después de esta reacción, ¿no? Entonces, si es negativo, no va a excluir al fármaco, ¿no? Pero siempre vamos a estar susceptibles en por qué ha presentado el paciente, ¿no? O ya la positividad de decir, no, ya sabemos por qué es, dice, nunca más esto, ¿no ven? Pero siempre queda un margen de duda. Y hay que ver el diagnóstico diferencial con varias enfermedades, incluso estas enfermedades de colágeno, ¿no? Y sabemos que el lupus tiene un cuadro clínico que es muy exquisito en cuanto al lupus cutáneo, agudo, subagudo, crónico o el lupus sistémico, con sus 17 criterios modelares. ¿No ve? Entonces sabemos que de estos, pues 5 o 6 son más dermatológicos, desde las úlceras que vamos a tener en la boca, la fotosensibilidad. Entonces hay que descartar lo que es un cuadro que tenga el paciente antes. Pronóstico fatal puede ser un 10% por esa falla hepática. Por eso siempre ustedes tienen que pedir, ¿no? Controlar la fiebre, ver los cambios linfáticos, pruebas hepáticas, todo eso. Inmediatamente, si sospechamos, hay que retirar el medicamento, evitar fármacos que tengan actividad cruzada. ¿Y qué hacemos ante este cuadro? Así que ya el paciente está con esta reacción, inmediatamente los corticoides. Para nosotros es una bendición, salvación, pero también produce sus efectos, ¿no? Cuando ya han visto a la paciente, la incita, la que tiene fiebre, ya está con un Cushing, ya por tanto corticoides. Corticoides sí tienen sus efectos, pero para nosotros, ¿qué haríamos sin corticoides? ¿No? Porque en fin nos ayuda bastante. Se da de 1 a 2 miligramos por 10-14 días. Hay que controlar lo que es el eje, ¿no? El que es el eje de cortisol para no alterar. Entonces se va disminuyendo paulatinamente o se da con intervalos, ¿no? La inmunoglobulina intravenosa, también interferón alfa, N-acetilcisteína, que es el precursor de gluteadón, que está implicado en la detoxificación de algunos medicamentos, ¿no? Talidomida, pentoxifilina, y se hace un tratamiento integral y multidisciplinario. Ahora, algo que es frecuente también y que es en nuestro medio. Yo les decía, cuando hemos empezado el primer día de las clases, hemos hablado de tuberculosis, ¿no es cierto? Que la tuberculosis todavía está azotando a países en vías de desarrollo subdesarrollado. Y no me gusta, pero sí, nosotros aceptamos que estamos en ese grupo, ¿no? Entonces, el uso de los antituberculosos es frecuente, ¿no? Todavía hay pacientes que tienen tuberculosis y, bueno, pues todavía son tratados. Y se decía que en un tiempo estaba erradicada la tuberculosis, se había controlado los niveles de pobreza, hacinamiento en la gente. Perfecto, pero vino el VIH la década del 80 y otra vez la tuberculosis se ha disparado, ¿no? Y sumándose a esta enfermedad inmunológica. Entonces, el uso de los antituberculosos en nosotros y en otros países es muy frecuente. Entonces vamos a ver que va a producir reacciones. ¿Cuántas veces me llaman en consultas y dicen al tórax? Ha hecho reacción medicamentosa. Ha hecho. Entonces sí es frecuente. Por eso pongo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también ustedes van a manejar programas de tuberculosis. En algún momento, bueno, van a ir a trabajar en un hospital de primer y segundo nivel, porque inmediatamente que salimos, pues si hay por qué no tenemos la especialidad, si no nos ponemos a trabajar en clínicas, nos llevan a los centros médicos y pues tenemos que tener idea. Por eso es que
la formación es muy importante. Entonces, estos antituberculosos nos producen estas reacciones. Hay que hacer una investigación, una historia clínica importante, rastreo de familiares, antecedentes familiares personales, ¿no? Y vamos a ver cuál ha sido el fármaco, porque nosotros estimamos el fármaco que puede ser isoniazida, ¿qué más hay? Y isoniazida, rifampicina, niacinamida y el tambozotrol. Entonces ya nos vamos a orientar. Hay que hacer un laboratorio pertinente previo al reinicio, definir si es necesario después de la reacción alérgica continuar o reiniciar esto o introducir en forma gradual. Por eso les digo, de este grupo, hasta el excepto nos faltaba. La hepatitis, reacción de hipersensibilidad, rifampicina, hepatitis, hipersensibilidad. Niacinamida, hepatitis, hipersensibilidad. Etambultol, hipersensibilidad. Estreptitis. Entonces aquí no nos libramos. Por eso es que se nos dice. Entonces, concepto de RAM y RAM. ¿Qué es RAM o RAM? Todo efecto perjudicial indeseado resultante de la administración a dosis normalmente usadas. O sea, aquí no le he puesto pues 3 ampolas. Normalmente se usa esto, ¿no? Entonces, bueno, con fines profilácticos, ¿no? Con tratamientos de la OMS, este es el concepto de reacción adversa a medicamentos o RAM. Es ese efecto perjudicial indeseado que nadie va a querer. Ay, que voy a poner que venga tu alergia, ¿no ves? Entonces no es así, es indeseado. Entonces, bueno, los síndromes el síndrome de hipersensibilidad a fármacos, pues vemos que si los dispraxia, que no ya solo puede ser independiente de cada persona, y se va a producir entre la primera y octava semana hasta la 12. Entonces todo esto es importante, lo que ya les había hablado. Entonces vamos a ver la fiebre, afectación cutánea, afectación de órganos, pero nos puede complicar con este estrés. Drug reaction with eosinofilia y eosinofilia. Entonces ya de estas reacciones de psicodemia, si bien hemos visto hasta la última manifestación que es la necrosis epidémica tóxica, vamos a tener en cuenta el estrés, que obviamente tiene ya eosinofilia y compromiso. Entonces, para todo esto vamos a entender de la siguiente manera: un paciente del sexo femenino, 52 años, que ya les dije que medicamentos sobre todo, esa niña ha sido señora ha sido intervenida por un aneurisma cerebral de 6 semanas. Le dieron fenicoína a dosis de 10 miligramos cada 8 horas, al mes de tratamiento que son total, cutáneo, distribuido, fiebre, ictericia, epidastral, vidriosis. Internada con el diagnóstico de hepatitis por la ictericia que origina determinada. Durante su internación se descartó de hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria o una hepatitis B. Entonces, como se ha descartado, todavía estaba con este rash, pues me dijeron los dermatólogos, ¿no ven? Entonces hicieron la interconsulta con la presunción de una vasculitis por intestinal. Y ahí está. Una reacción adversa a medicamentos. No es el caso que sí lo verificamos nosotros y les ayudamos con lo que es la implementación del tratamiento. Y pedimos y verificamos, ¿no? Como los laboratorios teníamos unos glóbulos blancos de 17.000, eosinofilia de 7, etcétera. Entonces, el laboratorio se llevaba a las residencias. Unas pruebas hepáticas son normal, hasta 150 por 200, pero esto estaba elevado a 2.632. Las transaminasas de 10 a 40, teníamos 90, etcétera, estaban elevados, ¿no? Había una plaquetopenia también, ¿no? La serología que era negativo para virus, para hepatitis, había una hepatomegalia, había una pangas superficial, y bueno, nuestro diagnóstico sí era un síndrome de hipersensibilidad a la fenitoína. Tratamiento: prednisona, metilprednisona, bolos, podemos manejar los histamínicos, potasio, clínica, evolución, pues bueno, se fue caminando la fase de regresión. Caso 2, paciente masculino, 38 años. Tratamiento: un mes
una tuberculosis articular. Ingresó a medicina interna con el diagnóstico de hepatitis medicamentosa, vasculitis por hipersensibilidad, tuberculosis articular del tobillo, y se solicitó la valoración por lesiones bucales, y ahí está nuestro paciente, ¿no? Ahí tenía el tema de la tuberculosis, esta ictericia, este praxis que era el mesangioma maculomacular, había vasculitis también, entonces es primera internación. Entonces, el mismo modo, fueran las pruebas hepáticas altas, una hepatomegalia, y era pues una reacción adversa atribuible a la hepatitis que estaba sin este componente y los componentes sistémicos, el resto. Es dado paciente estable, estable, ¿no? Con los laboratorios ya que habían bajado, y una vez externado, este pacientito ya no quería volver a su médico tórax, fue un médico particular. Entonces el médico particular le dice, ay, viejo, ya estás bien, para que nos toman prednisona, que esto le empieza a hacer dar miedo, y hay un descenso brusco de cortisol. Y ahí al descender, pues otra vez su cuadro se reactiva. Y se volvió a internar ya con un diagnóstico de sepsis por inmunosupresión, con un sistémico y con un pronóstico reservado. Entonces ahí ya justamente se dio otra vez corticoides para que se pueda estabilizar, lo más importante era estabilizar. Teníamos este tipo de lesiones ya que en una primera instancia habíamos presentado más más papular, ¿no? Y ahora tenemos más descamación. Ahí está nuestro paciente, ¿no? Es su segunda internación. Entonces, bueno, otra vez se lo pasa a medicina interna y hablamos de esta reacción adversa medicamentosa, se vio esta victoria inflamativa, hepatotoxicidad, etc. Pero con todo esto, ¿qué es lo que pasó? Entonces teníamos que ver cómo estaba el grado de afección medicamentosa y la infección, que era la tuberculosis. Entonces aquí tratamos de equilibrar. ¿Por qué? Porque por la inmunosupresión, pues la tuberculosis se había diseminado. Se trató de empezar otra vez los tuberculostáticos, no controlando con corticoides. Ha habido buena tolerancia y mejoró un tiempo, pero ya no pudo más el paciente, falleció por la tuberculosis, por la multiresistencia. Entonces ya empezó a diseminar la tuberculosis, el corticoide teníamos que suspenderlo, me dio mucha pena este joven, este paciente joven murió. Y así casos que nos vienen complicados. Imagínense, una vez vivimos ahí en una terapia con los terapistas viendo cómo vamos a sacar. Esa chica de 17 años ha sido internada en terapias por sepsis severa, tuberculosis biliar. Había una reacción térmica, como nos han mencionado, así textualmente en la consulta, generalizada, evolución tórpida con flujo respiratorio. Antecedentes: había cardíaco hepático, fibrosis sistémica. Un mes y medio previo a su internación, un aborto incompleto. O ya, imagínense, y ahí un cuadro de más infección, todo eso por este aborto incompleto. Posteriormente se le inició el tratamiento antituberculoso, presentando fiebre, náuseas, vómito, gas cutáneo, que empeora a las 24 horas, a las últimas 24 horas, y bueno, la paciente ya a terapia. Solicita valoración por nosotros, por la reacción adversa medicamentosa y la falta de respuesta al tratamiento con los corticoides. Desde no que vengan a ver más a ayudarnos a manejar. Y ahí está la paciente, ¿no? Estaba con las ondas, se veía un sangrado, no por el tema del aborto, pero tenía esto, ¿no? Que eran placas ya que se estaban generalizando, urticariformes, sobre todo en el cuerpo. Su laboratorio había una leucocitosis de 14.000, había cierto grado de anemia, pruebas hepáticas disparadas, ¿no? La patología abdominal había una hepatomegalia. Se suspendió inmediatamente, hicimos antes de suspender el tratamiento antituberculoso, se da el antihistamínico, cambiamos a hacer bolos de prednisona. Y neumología, pues decía, no, hay que ver el tratamiento inductor poco a poco de estos antituberculosos por el tema del cuadro de fondo y un antibiótico por el aborto incompleto. Entonces sí, se pudo controlar la estancia hospitalaria de este paciente por 1 mes y 20 días, y bueno,
mejor. Entonces su evolución quirúrgica fue mejor, ¿no? Hasta 20 días después presenta picos febriles, eosinofilia, etcétera. Entonces se sospechaba de sepsis, pericarditis, endocarditis y se transfiere a UCI. No se pudo controlar esta sepsis, o sea, estaba ya con insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. No, me dio mucha pena un paciente joven, ¿no? Entonces aquí están sus laboratorios, igual sumamente alterados. No había una serología viral, gracias a Dios, y esta era la paciente. ¿No? Vean cómo ese rasgo cutáneo tiende a generalizar y a ser una eritrodermia importante. Entonces, bueno, ahí vemos a mayor acercamiento cómo ocurre la eritrodermia descamativa y datos de vasculitis también que se sumaron ahí. Juntamente, bueno, vengan derma y velaré. Cuando fue un poco eso multilugar, todavía fallas estéticas y estaba entrando a hombres. Se hizo medida de salvataje, se usó de metilprednisolona, gracias a Dios respondió. Esto fue a 2 días después del pulso, ya estaba mucho mejor, ya fuera de peligro la paciente y salió adelante. También en niños podemos tener problemas con la dosificación. Yo hice, bueno, tengo la oportunidad, gracias a Dios, de dermatología pediátrica y veo muchos niños cuando me hablan en consultas con reacciones medicamentosas. Uno de ellos que les presento ahora a mi paciente, 1 año y 6 meses, pues entonces ya tenemos 2 años de ¿no? Masculino, procedente de aquí, de La Paz, y bueno, se interna el 20 de noviembre, 27 de marzo, y los 4 tiempos ya están con del 2023, los 425 ya van a ser 2 años. En antecedentes siempre se pregunta, ¿no? ¿Cómo es la historia de pediatría? Producto de una segunda gestación, sus papás no son sanguíneos, tenía su hermanito de 4 años que era sanito. Su embarazo, la señora puso como un embarazo normal hasta las 37 semanas, tuvo su parto cefálico, ontóxico, empezó al nacimiento de 3,460 dentro de los estándares de una talla de 51 perfecto el niño, desarrollo psicomotor normal, ese llanto al nacer y todo lo que me había referido, pues daba para pensar que estaba con un desarrollo normal. Antecedentes personales, que había tenido esta guaguita, infecciones respiratorias, 2 veces al año, ¿no? Es normal, ¿no? Y obviamente los papás llevándolos al policlínico, etcétera, uso de antibióticos epidémicos. Otra de las enfermedades, las EDAS, enfermedad diarreica aguda, todos se meten a la boca, ¿no ven? 1 vez al año, no había mayor drama en esta guagua. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es su historia? 10 días empezó a presentar alzas térmicas, había rinorrea, presentamos tierra, que era una sillalina, y había irritabilidad. Entonces van los papás y dicen, no, esta guagua está enfermada, está mal, no sé qué, por la fiebre se asustan y lo llevan al policlínico, ¿no? Entonces ahí le dicen, nos tiene una faringitis. Entonces ahí empiezan amoxicilina, 2,5 ml cada 8 horas, dan ibuprofeno para la fiebre y bueno, empecé la medicación, ven que hay alzas térmicas y que empieza a presentar un tinte idélico. Entonces aquí le llevan al hospital a Merced y le dicen, no, cuidado que está haciendo una hepatitis, le dan quinona y lo controlan. Pero después de eso empieza el cuadro a exacerbar. Hay más prurito, lesiones cutáneas, maculopapulares, sobre todo aquí en la cara. Entonces empieza a presentar, ¿no? Y el cuadro se exacerba hacia ya algunas necesidades. Entonces vamos a emergencias, se llevan a emergencias y bueno, ahí le dicen, bueno, hay una infección, hay fiebre, ¿no? Le vamos a dar cefotaxima, le vamos a dar amitacina. Y bueno, al darle esto, el cuadro empieza a ser un eritema mucho más generalizado, ya no solamente estaba en la cara, abarcaba lo que era el tronco y abarcaba también lo que eran las extremidades, ¿no? Entonces los papás asustados, esto se nos está diseminando. Entonces, vemos en el examen físico general, con el reporte que tiene, estaba en regular estado, pero presentaba
estaba un tinte histérico, o el hígado estaba a 1 centímetro del reborde costal, estaba con esos ruidos taquicárdicos, etcétera, del pacientito, y bueno, se lo ve al examen dermatológico de esa manera. El eritema facial se marcó, pero ya empezó a diseminar este exantema maculopapular. Ahí vean a mayor acercamiento, como el poquito tenía toda esta erupción. Ahí vemos la carita, ¿no? Algunos pensaban hasta en el signo de la represalia. Sus laboratorios quedaba positivo, su hemoglobina, vemos una eosinofilia, las pruebas hepáticas que estaban altas, su bilirrubina, etcétera, que le hace también las serológicas que eran negativas, ¿no? Para que todo este tipo de laboratorios se necesita un test de granulación, porque había antecedentes de ibuprofeno, cefotaxima, mitaxina, leuxadol, amoxicilina, o sea que estoy hablando polimedicación. Entonces su resultado no había, porque había muchos leucocitos con el cuadro inflamatorio infeccioso, no había vasopilía. Pero después, obviamente, se hace otro test de granulación, ya tomando en cuenta lo que más había utilizado, y si no sale positivo a ibuprofeno y a mitacina, que esto, pese a la polimedicación, habían producido lesiones. Entonces, cuando ya vimos nosotros estas placas violáceas, este eritema en la cara, y sobre todo placas violáceas en labios, decíamos, no, aquí se le está manchando, está pigmentando, está haciendo un eritema pigmentado y un erytodermia por el eritema generalizado. Pero todo esto estaba atribuido a humorismo, analizando ¿a qué? A la toxicodermia medicamentosa. Entonces vemos generalmente cómo es que empieza este eritema pigmentado y recordamos, alzas técnicas lo primero que han hecho en todo ese trayecto, el ibuprofeno, las placas violáceas redondeadas, lo que tenía el paciente, pero esta pigmentación es la que nos llamaba la atención, lo que ya marcaba el uso de este medicamento específicamente. Entonces, la erytodermia podría ser por varias cosas que ya las hemos revisado y recordamos, amitacina, cefotaxima, etcétera. Esto nos ha producido el segundo pasaje, ¿no? Que ya empezaba a discriminar. Ahí veíamos que era lo más marcado y lo que nos llamaba la atención. Entonces analizamos otra vez la historia clínica, las pruebas cutáneas, las pruebas de provocación, biopsias, etcétera, y se les dio las medidas generales. La dieta, que usó corticoides, usó antihistamínicos, analgésicos, antiinflamatorios. Entonces ya ahí fue mejorando esa guagua y le dimos el alta hospitalaria con esa dieta adecuada, continuamos con los corticoides y las recomendaciones que tenía que acudir a su consultorio. Y ahí está. Salió este niño ya cuando vino para control medicamentoso, control de todo eso, de todo un calvario para pasar por más de 45 días. Pero mira, resultó bien ya, obviamente con los cuidados respectivos. Entonces, en conclusiones, todo esto que les cuento, ¿no? Prácticamente cualquier medicamento puede producir alteraciones cutáneas. Hemos visto los más frecuentes que se muestran casos clínicos. Entonces, son variados los mecanismos de las toxicodermias, la clínica es variada, hay que identificar el pensamiento implicado, siempre analizar, entrar inmediatamente en suspender, ¿no? Bueno, con eso terminamos nuestro capítulo. Bueno, ¿les ha gustado? Por lo menos no se han dormido, ¿no? No, doctora. Repasen el texto, ya es más fácil de leer, ¿no? Y bien. La doctora no, nos queda tiempo, expongan.